Te invito a buscar en sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Y hoy vamos a tener nuestro último mensaje de esta serie llamada Reset. Hoy hablaremos de exhausto a revitalizado. Revitalizado. En el capítulo 4 nosotros hemos hablado de 4 necesidades de cambio de mente. Hemos hablado de la necesidad de ser pacíficos, la necesidad de tener gozo. También hemos hablado de vivir en oración. Y hoy estaremos hablando de cómo tener nuevas fuerzas en el Señor. El versículo clave va a ser Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos decirlo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé, porque los conozco desde que son muy pequeños ustedes, que algunos estarán diciendo, vamos a ver qué aplicación le va a dar Darwin para que no lo ponga en unos Nike. Pero el Señor me ayude, creo en la ayuda del Espíritu Santo para poder hablarles hoy. En primer lugar, algo que hemos omitido con toda intención hasta el día de hoy, es que el apóstol Pablo, escribiendo Filipenses, está en prisión. Todo lo que ha dicho, lo ha dicho en las condiciones más paupérrimas, más terribles y lamentables del ser humano. Yo creo que una de las cosas que se levanta tanto en el corazón y el pensamiento de todo ciudadano de un país que vive bajo dictadura es la lamentable condición de perder la libertad. Cuando uno pierde la libertad, pierde todo tipo de esperanza. ¿No se ha preguntado usted por qué la condena de quienes quebrantan la ley es restringirle su libertad? Primero, porque no puede vivir en sociedad en un orden establecido y entonces se limita su acción a un lugar de restricción. Pero sobre todas las cosas, porque lo que más ama el ser humano en la vida es la libertad. Pablo, por causa del Evangelio y predicando el Evangelio, es llevado de manera injusta a prisión y entra en un proceso que es descrito muy bien en el libro de los Hechos, de un juicio tras otro, mientras él apela entonces a César y va camino a Roma. Se nos cuenta que en más de una ocasión el apóstol Pablo estuvo en prisión, en la misma visita que tuvo Pablo en Filipos. Allí en prisión es que conoce a aquel carcelero que le dijo aquella frase célebre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es decir, que las prisiones para Pablo era como nuestro Airbnb en nuestras vacaciones. Eso era lo más común del mundo. Lo más común del mundo. Pero en un momento de su vida, ya en el clima de su carrera, ya él fue encerrado en este proceso directo a Roma para, por un momento breve, según la historia, no la Biblia, él sale en libertad, pero regresa para terminar en prisión sus días, probablemente decapitado por causa del Evangelio. Ahora, Pablo está allí en prisión, en una prisión romana. Yo crecí gran parte de mi vida en cerca de una prisión colonial en la gran ciudad de Remedio, llamada la Octava Villa. Allí se conservó lo que fueron las ruinas de una prisión colonial. Déjame decirle, aquella prisión es como cualquier fortaleza que podemos ver en San Agustín o lugares coloniales, que las paredes de ladrillo son bien espesas, que los enrejados de hierro son múltiples uno tras otro en las ventanas y las paredes. Es una seguridad máxima, tosca, abrupta. Y si le sumamos a eso la escasez de todo confort, de luz, la humedad, la alimentación pobre, el maltrato, la poca higiene. ¿Usted cree que tenía una duchita o un bañito privado o que tenía una salida al sol para esas condiciones? Un preso tras otro preso tras otro preso y un régimen tan fuerte como el de Roma. Déjame decirle que las prisiones de Roma siempre estarían
llenas. Porque razones le sobrarían para entonces estar apresando a todo el que me miraste atravesado para prisión. No pagaste los taxes para prisión. Dijiste que hay otro que rey que no sea César para prisión. Eso era multitudes. Más los malhechores que justamente tendrían que terminar allí. Allí, en medio de toda esa oscuridad, en medio de esa humedad, en medio de toda esa malía de la humanidad, Él está escribiendo esta carta. Y Él puede decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por causa del Evangelio y por la gracia de Dios, por etapas en las prisiones de Pablo, como en el final del libro de los Hechos, a él se le permite cierta libertad para que los hermanos vengan y les sirvan. Y también quedar en restricciones de libertad, pero no en estas condiciones más dramáticas. Yo realmente ignoro el dato de cuál es el momento preciso en el que él está escribiendo esta carta, en qué condiciones exactas está allí. Yo estaría abierto a que cualquiera de ustedes me enseñe después del servicio otros detalles al respecto, pero no era favorable. Él la está pasando mal. Filipenses capítulo 4, el 11, él dice esta frase que nos da un asombro de sus circunstancias: no lo digo porque tenga escasez. Esa frase él no está diciendo yo no tengo escasez. Yo no estoy diciendo esto porque no tengo escasez. No. Él está dando por sentado de que tiene escasez. Yo no estoy diciendo esto porque tengo escasez. Es decir, que la condición que él ve es que él está limitado, privado, carente. En el versículo 14 nos dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esa palabra la usamos el jueves en el estudio bíblico, ¿recuerdan? Tribulación. Es la condición de estar bajo dificultades, angustias múltiples, como una prensa que está sobre ti, desafiando tu capacidad de soportar lo doloroso del momento. Tribulación. Pablo no la está pasando bien. Sin embargo, Pablo tiene un corazón tan lleno de Dios, tan lleno de la gracia, tan lleno de fortaleza en Cristo, en unión con Cristo, que aún estando él bajo esta carencia tan grande, siempre va a brotar de riqueza tan abundante que puede compartir a los que están fuera. Él podrá estar con un cuerpo desgastado, maltratado, dolorido por las circunstancias que le golpean, pero su corazón está vitalizado. Su alma está rejuvenecida. Él está en el poder del Espíritu mientras afrenta cualquier circunstancia de dolor. Ahora, ya que Pablo está en este momento, dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis al fin revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero le faltaba a ustedes la oportunidad. ¿Qué hicieron los filipenses? Bueno, los filipenses reunieron una ofrenda y la enviaron a Pablo. Una ofrenda, una ayuda financiera. Le mandaron dinero, una bolsita con algunas monedas para suplir a él en sus necesidades. Amado hermano, Pablo describe esto, dice: han revivido vuestro cuidado de mí. Ustedes, a la distancia, retomaron la relación conmigo para cuidarme a mí. Me gocé tanto. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice Pablo: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, pero no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué les parece? Pues no deben atesorar los hijos para los padres,
sino los padres para los hijos. Esto nos da una ventanita al corazón del apóstol Pablo. Y aunque vamos a tratar un tema que viene en relación con la finanza y la escasez de Pablo es simplemente el contexto donde quiero darle un mensaje más importante. Y es que no importa la circunstancia, tú puedes tener poder para seguir adelante. Este es el mensaje, pero este es el contexto que se nos brinda. Pablo nos está diciendo, yo soy, a los corintios, yo soy el padre de ustedes porque por el evangelio yo los engendré. Y yo, mi mente, mi corazón está preocupado para proveer a ustedes todo lo que necesitan. Como había una relación allí tirante en cuestión con el dinero, Pablo se abstuvo de recibir salario de los corintios. Y él dijo, yo lo hago porque realmente mi interés es cuidar de ustedes y no ustedes que cuiden de mí. Ahora, en Gálatas capítulo 4, versículos 15 al 17, nos presenta un cuadro diferente a la relación de Corintios, porque dice, por lo menos en un inicio, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Gálatas 14:15. Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. En un inicio, la relación de los cristianos de Galacia con Pablo era así de íntima. Agradecido porque él les trajo el evangelio, porque él les predicó a Cristo y por medio de él conocieron a Dios. Dice que ellos estaban dispuestos a los sacrificios más grandes. Esta es una referencia al padecimiento que tenía Pablo presuntamente en sus ojos. Y teniendo esa enfermedad tan triste, ellos dicen, yo sé que si ustedes hubieran podido, me hubieran regalado sus propios ojos. Lo que describo con estos pasajes, y uno más que tengo adelante, es que entre quienes enseñan el evangelio y la iglesia, entre los maestros y la congregación, entre los pastores y las ovejas, Dios ha diseñado una relación sinérgica donde se da y donde se recibe. Donde uno está llamado a cuidar y sobrever el rebaño, pero uno también es oveja y necesita cuidado, consejo, oración y todo como cualquier otro creyente. Y dice un versículo más en Gálatas 6:6, no se engañen por medio de palabra de nadie. Dice, el que haya sido enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los conflictos más grandes y lamentables de las iglesias es cuando entre la congregación y su liderazgo no hay una relación de amor. Es muy lamentable. Cuando en una congregación se levanta alguien, una familia o algún hombre o mujer que sospecha del liderazgo, de cualquier manera, allí comienza a sembrarse cosas que no van a producir el fruto de gracia y justicia que Dios desea. El día en que ustedes, de Justin y de mí, o de cualquier líder de la iglesia, principalmente de Justin y de mí, usted tenga sospecha de nuestra integridad, lo primero que debe hacer es llamarnos aparte y confrontarnos a la luz de la Biblia. Si no hacemos caso y usted cree que tenga razón, usted llama a 2 o 3, les recomiendo a los diáconos, nos llaman aparte y nos confrontan con otros que estén de acuerdo y nos vean lo mismo. Si no estamos de acuerdo, entonces ya usted puede llamarnos a junta de negocio y poder disciplinarnos o salirse de nosotros. Pero esto no haga nunca. No hable mal de sus líderes. No hable mal de sus líderes. No hable mal de sus líderes en presencia de sus hijos. Por ejemplo, si mamá tiene 2 hijos en casa y papá no está presente, y se da el lujo mamá de decir, es que tu papá, tú sabes cómo es tu papá. Tu papá siempre es tan caprichoso y tú no sabes los problemas que tengo yo con tu papá. ¿Qué pasa después con eso, Mike?
Yo he visto este escenario en varias ocasiones. Cuando alguien en familia habla mal del pastor, de los maestros, de los líderes, del ministro de jóvenes, de cualquiera, él lo hace por un periodo porque se queja de algo. Pero el mundo es redondo. ¿Y qué hace cuando es redondo? Da vuelta. Y cuando da vuelta, otro día la misma persona se acerca al maestro, al diácono, al líder, al pastor y le dice: ¿sabes qué? Tengo un problema con mi hijo. Yo tengo un problema con mi hijo, es que mi hijo no me hace caso y yo quisiera que tú crees que ese pastor, ese maestro, va a tener credibilidad para algo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los matrimonios. En cualquier matrimonio dice: ¿sabes qué? Ese Justin, yo no sé, tiene un mal genio, una impaciencia, él siempre está acalorado, siempre está apurado. Y empieza Y cuando usted tiene problemas de matrimonio, usted va a ir a donde está Justin. Y Justin, mira, yo quiero que... ¿Y qué va a decir el otro que escuchaba esos comentarios? Justin. Si nosotros sabemos que, amado hermano, hablar mal de su liderazgo espiritual es hacer un hoyo en su propio bote en medio del océano Atlántico. No piensa que le hace daño a nadie. Se le va a hundir el bote. Los corintios se la buscaban de malas con Pablo. Los gálatas, aunque en un tiempo estaban dispuestos a dar los ojos, más adelante, miren lo que dice Pablo en el mismo pasaje: me he hecho vuestro enemigo por decirle la verdad. Otros tienen celos de ustedes, pero no es para el bien de ustedes, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes cuiden y sigan sus enseñanzas. Esto no pasa, no debería pasar nunca en las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo está en prisión, a diferencia de Corintios, a diferencia de los Gálatas. Él está en prisión y cuando escucha la noticia, los hermanos de Filipo se acordaron de ti, te vienen a visitar, su corazón se llena de gozo. Cuando para su sorpresa le tienen un regalito porque se preocuparon por su dolor, él dio gracias a Dios. Pablo, al usar la frase han revivido vuestro cuidado de mí, él quiere salvar cualquier sospecha y dice, de lo cual estaban solícitos, pero yo sé que le faltaba la oportunidad. Es decir, en Pablo no hay ninguna mala sospecha. En Pablo no hay ningún resentimiento. En Pablo no hay una amargura. Que decir, aquí estoy yo en prisión, se me han olvidado de mí, yo tanto que me he sacrificado por el evangelio. No. Él está su corazón limpio. Él le da a ellos toda la aprobación, todo el elogio. Y sabe que si no lo han hecho algo es porque no han podido. Miren, era costumbre de los filipenses cuidar de Pablo y lo hicieron desde el principio de su relación. En Filipenses capítulo 4, el 15 y el 16. Síganme, por favor, síganme. Filipenses 4, 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en relación de dar y de recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo conocía bien a los filipenses, sabía la relación que estaba. Él estaba seguro que era una relación saludable y de amor, y se alegraba tanto saber y recibir de ellos esta ofrenda. Ahora, ¿por qué Pablo se alegra? Hay al menos 3 razones principales. Primero, porque la ofrenda financiera que está recibiendo es un acto de adoración a Dios. Mire Filipenses el 18, 4:18. Porque todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Eso es olor fragante, sacrificio acepto, agradable
Amado hermano, nosotros debemos sanarnos por la gracia de Dios y progresivamente de pensar que cualquier relación con las finanzas, el dinero o las posesiones es algo sucio, terrenal y carnal. No, el dinero como salario, honradamente, viene de Dios. Principio de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú amas al dinero y pones tu esperanza de seguridad y estabilidad y de prosperidad en el dinero, en la cuenta, entonces dice el Señor Jesús, no podrás servir a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás a otro. Y también Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pone su confianza en el dinero en lugar de Dios, y le cuesta más trabajo saber cuán carente es y cuán necesitado es de la gracia de Dios, pensando que tiene todo lo necesario. Pero el dinero es un don de Dios. Las posesiones son regalos de Dios. Sin nada vinimos a este mundo, sin nada nos vamos de este mundo. Todo cuanto tenemos podemos administrar y disfrutar y dar generosamente. Todo ello es regalo de Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes teniéndolo, ustedes lo ofrendaron. En el Antiguo Testamento, desde el inicio del pueblo de Israel, Dios estipuló en la ley que todos deberían dar a la casa de Dios ofrenda como adoración. Había una fiesta, precisamente por eso la fiesta de las primicias, donde todo hombre de cualquier casa, de los primeros de la cosecha, siempre daba. ¿Qué sembraste? ¿Aguacate? Bueno, los primeros aguacaticos, los más grandecitos, los más verdecitos. Bueno, para la casa del Señor. ¿Qué sembraste, Lorena? Yo sembré unos ojitos porros ahí en el patio. Bueno, me llevaron unos ajitos para la casa del Señor. De lo que tenían, todos iban con sus mulos, con sus bestias, cargaditos para la casa del Señor. Y déjame decirle que eso no se quemaba. Eso no se ponía en saquitos en el culto de adoración para decir, mira, esto es para el Señor. No, eso se le daba ¿a quiénes? ¿A quiénes? Se le daba a todos los que estaban en el templo, y allí se cuidaba de los levitas, porque los levitas no tenían tierra. Los levitas no estaban trabajando, ellos se dedicaban a la casa del Señor, y había adoración constante, ofrenda constante, sacrificio constante, instrucción constante, y ellos eran sustentados de las 11 restantes tribus. El aceite que se ofrecía en el sacrificio, los panes se hacían con ese trigo, todo el sustento, los cultos y servicios venían de allí, de la provisión del pueblo que daba de lo que tenía al Señor. Teniendo en mente esa perspectiva del Antiguo Testamento, Pablo está diciendo, ustedes me han enviado una ofrenda, esta ofrenda me ayuda a mí a seguir en la causa del Evangelio. Esto es adoración a Dios. Yo sé que ha reinado de esto mucha gente. Son unos sinvergüenzas, están haciéndose millonarios, saqueando a la gente, incautos. Pero es palabra del Señor. Dice además, en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo. Pablo se alegró porque él sabe que Dios va a bendecir a quienes han dado. Miren, en el pasaje que estaba leyendo Justin, en el devocional, 2 Corintios 9:6, dice de esta manera, porque esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no dé por tristeza, no dé con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Amado hermano, yo sé que detrás de estos versículos como este y el de Gálatas mencionado anteriormente, hubo en un tiempo una teología de la cosecha. Y yo escuché en propio Cuba corridas de maratón de la radio aquí de Miami diciendo, estamos en medio de un maratón, si usted siembra $100 en esta semana, Dios le va a dar $1,000. ¿Tú no has visto eso sinvergüenza?
No. Los muy sinvergüenza preparan a todos los diáconos acá y dicen, debe decirle que si hay alguien aquí que da $1,000, por $1,000 ese hijo que está en las drogas va a regresar a casa. ¿Lo hacen o no lo hacen? Ok. Pero eso no invalida lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El contexto de 2 Corintios 9 es el mismo contexto de Filipenses, porque es cuando un hermano en Cristo está necesitado, ya sea el apóstol o ya sea los cristianos en Jerusalén, como en el caso de Corintios. ¿Qué debemos hacer? No podemos mirar para otro lado. Tenemos que movernos a compasión y dar generosamente. Tú no lo estás dando para un culto de adoración, tú no lo estás dando para 4 paredes, tú lo estás dando para gente de Dios, que son tus hermanos que están en necesidad. Y Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo sé que ustedes, al separar algo para la causa del Evangelio, Dios se va a cuidar de ustedes. La siguiente razón es que cuando participamos en esto, en dar de lo que tenemos, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Miren el versículo 20, dice: a Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Hechos capítulo 2, versículos 40, 42 y 44, se hace una descripción de lo que era la iglesia en ese primer siglo, iglesia temprana. Dice, describiendo allí Lucas, nadie decía ser dueño de lo que poseía, sino que cada uno lo daba a los demás. En el capítulo 5, perdóname, los últimos versículos del capítulo 4 allí, del capítulo 4 de Hechos, Bernabé, un varón de Chipre, él tomó sus posesiones, las vendió y las trajo para los necesitados en Jerusalén. En el capítulo 5 se levanta un matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos entran donde están reunidos los cristianos y dicen: aquí damos todo, igual que Bernabé. Cuando en realidad se habían puesto de acuerdo diciendo: bueno, vendimos la propiedad en 100, vamos a dar, y decimos que eso es todo. ¿Por qué lo harían? Pedro mismo le dijo: ¿por qué lo hicieron? Primero, y aprendamos esto, somos lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo dio, ¿no es verdad? Si lo vendemos, ¿dónde está ese dinero? En tu bolsillo, y puedes administrarlo como tú quieres. Ahora, ¿por qué decir que das todo cuando estás dando una parte? Cuando libremente pudieras haber dicho: ¿sabes qué? Lo vendí en 100, me voy a quedar con 80 y voy a regalar 20. ¿Qué maldad habría en eso? Dígame. Ninguno, es tuyo. Pero la maldad estuvo en que, dando 20, dijo: esto es 100. ¿Por qué? Amado hermano, cuando hay esa sanidad, cuando libremente podemos hablar de la finanza, ministrar a la luz de Dios, mirar a un necesitado y dar libremente, cuando no necesitamos a un policía, ni nadie chequeando una lista de que si estás dando, si no estás dando, de cuánto estás dando y cómo estás dando y quién lo está invirtiendo. Cuando no estamos en amado hermano, cuando como iglesia, como cristianos, como familia, tenemos sanidad en las finanzas y las administramos con la sabiduría y la gracia de Dios, hermano, en eso Dios es glorificado. Amén. En eso Dios es glorificado. Ahora, lo más importante,
Pablo está en dificultades económicas, pero su corazón está vitalizado, fuerte en la fe. Por esto, primero, se alegra porque recibe una ofrenda, pero se alegra porque está recibiendo el cuidado de sus propios hijos espirituales. Todos los padres les encanta eso. Porque es un acto que en eso Dios está siendo agradado. Porque saben que están colaborando con el reino y que Dios, el Dios del reino, les va a bendecir. Él tiene una mirada clara, un corazón limpio, un discernimiento espiritual que no está siendo nublado por su propia escasez y dolor. Amado hermano, cuando cualquier circunstancia de dificultad se apodera de tu corazón, no pensamos claramente, no tenemos luz espiritual y perdemos nuestros propósitos. Lo que quiero decirles es que Pablo allí seguía siendo el mismo Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo pudiera seguir así de sano en su corazón cuando él estaba en necesidad? Primero, Dios le había enseñado a contentarse con todas las circunstancias, en las buenas y en las malas. Mira lo que dice el versículo 11. Yo no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Por eso él pudiera decir regocijado en el Señor. Siempre otra vez digo regocijado, porque él mismo dice yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vamos a hacer un acto aquí. Déjame decirles, este es un tema para mí difícil de predicar, porque yo mismo corro el riesgo de ser malinterpretado por cualquier persona. Es difícil para mí. Pero aquí Pablo nos está dando una lección gigantesca. El corazón que está centrado en Cristo no es afectado por las circunstancias. Es libre. Hay personas que saben vivir humildemente, pero son un peligro para sí mismos en la prosperidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De verdad? Hay gente, por otro lado, que sabe vivir bien cuando tiene el dinero sobrado en el bolsillo. Pero cuando le recortan las entradas, cuando hay que hacer ajuste de presupuesto, cuando tiene que abstenerse de ese platico de ese viajecito, de eso que me gusta, se pierde la ternura. ¿No es verdad? Por tanto, Pablo está diciendo, mira, hay peligro de no tener nada y hay peligro de tener mucho, pero el peligro no está en lo que se posee o no se posee, se está en el corazón. Por eso, fíjense el peligro en esto, que el proverbista decía, Señor, no me des poco para que no te maldiga, pero no me des mucho. Hay peligros en eso. Eso es algo, Mike, que nosotros tenemos que prestar atención. No podemos decir, para mí este es el pollo del arroz con pollo de la cultura americana. Porque cuando no estamos contentos con lo que tenemos ahora, hablando con Justin en un viaje, nos pusimos de acuerdo y llegamos a esta conclusión: el que no está contento con lo que tiene, nunca estará contento. Porque cuando Cristo no satisface, nada lo hace.
viendo una película medio infantil ayer o antier con Elianet, que creo, sí, la terminamos de ver. Estaba sentado en una café un adulto con un niño y dice el niño, ¿de verdad tienes mucho dinero? Digo, sí, mucho dinero. ¿Tanto dinero? Dice, sí, algo así como, da asco la cantidad de dinero que tengo. ¿Tienes barco? ¿Tienes avión? Sí, lo tengo, pero hay aviones y hay aviones. Al final, el niño le dijo, ¿y estás satisfecho? Y él dijo, me atrapaste. Eres muy inteligente. Amado hermano, y él dijo, por supuesto que no. Por supuesto que no. Cuando Cristo no satisface, nada lo hace. Ahora, cuando Cristo satisface, una gota en la copa desborda. Ahora bien, él había sido enseñado. Por eso le hablábamos el jueves que Corintio, él dice, nosotros hemos pasado por tribulaciones para que nuestra confianza no esté en nosotros, sino en Dios, el cual nos libró, el cual nos libra y os, muy bien, y el Señor nos librará de tan grande muerte. Ese es la terapia, el trabajito de Dios con las circunstancias. Para que te cambie el tablero, te cambie la ficha, para que tú digas, Señor, la jugada. Bueno, la jugada te la doy yo. Lo demás, Pablo tiene una perspectiva clara de cuál es el propósito espiritual que él está persiguiendo. Y él dice, no busco dádiva de ustedes, sino que busco que el fruto abunde en vuestra cuenta. El versículo 17. Es una paráfrasis, una manera diferente de decir lo que le dijo a los Corintios primero. Yo no busco lo vuestro, sino lo busco a vosotros. Pablo está diciendo, yo estoy contento porque esta ofrenda va a ser puesta a su cuenta, y al ponerse a su cuenta, Dios los va a bendecir grandemente. Yo me gozo por la bendición que viene ya para ustedes. Por último, esta frase, su fortaleza radica en unión con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes que los filipenses se acordaran de Pablo, le mandaran la ofrenda y lo visitaran, antes que le dieran la noticia que tenía personas que se acordaran de ellos, él sabía que estando en Cristo, Dios se acuerda de él todos los días. Antes que llegara ese dinerito y decir, ¿sabes qué? Con esto me voy a comer un pancito más fresco. Él sabía que estando en Cristo, Él es el pan de vida. Antes que se le llenara la habitación de hermanos que se reyeran con Él, le contaran chistes de las anécdotas y los testimonios de casa. Antes, aún estando solo allí en esa habitación, Él sabía que Cristo es su fortaleza. Por tanto, antes de recibir, ya le estaba tan lleno como para dar, porque Cristo era suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, terminando el mensaje, yo me pregunto, ¿tu Cristo, para qué no es suficiente? Tú podrás repetir junto conmigo, Cristo es suficiente en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero cuando llega esta circunstancia, ¿por qué te derrumbas? Sí, pero cuando tienes esta conversación, ¿por qué te desalienta? Sí, pero cuando te falta esto, ¿por qué no tienes esperanza? Piensa en esto. Pablo, carente de todo, en Cristo tenía todo sustento, toda fortaleza y todo lo necesario. De tal manera que desde la prisión él podría bendecir al pueblo de Dios. Amado hermano, nosotros en Cristo tenemos un poder renovado, una gloria renovada, una riqueza renovada, una esperanza renovada. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todos los
apóstoles, no solo el apóstol Pablo, ellos pudieran decir: no tengo oro y no tengo plata, pero en el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret, levántate y anda. Porque el Hijo de Dios siempre tiene de sobra para dar. No estoy hablando necesariamente de materia, de dinero, de finanzas. Pero el Hijo de Dios se para en pie en medio de la vida, con confianza, con certeza, con convicción, con esperanza, porque está en Cristo. Ese hijo va a ser bendecido, ese matrimonio va a ser restaurado, ese trabajo va a ser encaminado, esa casa va a ser levantada, esa vida va a ser santificada, esos parientes van a ser salvados. Es la convicción que tiene el Hijo de Dios, porque en Cristo hay victoria. No importa cuál circunstancia toque a tu vida, todo es en Cristo, que te fortalece. Por tanto, en la próxima semana yo te invito a hacer lo siguiente: practica el contentamiento en tus circunstancias. Aquí en la ciudad o de la distancia, honra a aquellos que han velado por ti, te han hecho bien. Gracias, hablamos de ti. Honra a quienes sirven, a quienes te ministran, honralo. Confía, por último, que el Señor va a ser tu fortaleza y que tú, en unión con Cristo, vas a superarlo todo.